Elvis Carlson, una novela de María Gripe. Ilustraciones de Harald Gripe. Es el mismo día a la hora del desayuno. Justo cuando Elvis se está levantando de la mesa, le dice mamá: No se te ocurra desaparecer. Vamos a ir al campo. Yo quiero quedarme en la ciudad, dice Elvis con voz prudente. Pero papá le dice levantando la vista del periódico: ¿Qué tontería es esa? Tú vas a venir con nosotros, ¿entendido? Yo solo pensaba, empezó a decir Elvis. ¿Ya oíste lo que dijo papá? Lo interrumpe mamá. Después de desayunar se van al campo. La cabaña está a varios kilómetros de la ciudad. Es un lugar muy bonito y por lo general a Elvis le gusta mucho ir ahí, pero este año no ha ido mucho porque mamá no ha querido. A ella le resultaba incómodo ir ahí. Los vecinos con los que se llevaban habían estado en Italia el verano pasado y estaban como locos con eso. No hacen más que presumir y hablar de lo mismo todo el tiempo, dice mamá. Por eso no tenía ganas de encontrarlos. Por otra parte, papá tiene que trabajar muchas horas extra para que mamá y él puedan ahorrar e ir de viaje a algún lugar y así no sentirnos menos. Por eso Elvis ya casi no tiene nada que hacer en el campo. Ya no es igual que antes. Ahora ha adaptado su forma de jugar a la ciudad. De todas maneras, a él no le importa el lugar, siempre y cuando pueda actuar libremente. Es de esa clase de personas a las que les gusta planear las cosas con anticipación, pero todo el mundo trata de meterse y estropearlo todo. En el coche va pensando en lo que puede hacer cuando llegue allá, para que no vaya a ser un día perdido. En la ciudad siempre se necesitan flores. Quizá pueda recoger algunas semillas y plantarlas en algún parque de esos que solamente tienen hierba. Quedan más bonitos si se adornan con unas cuantas flores. Eso le parece una buena idea. Hace buen tiempo y seguramente resultará un día agradable. Empiezan tomando café en el jardín. Mamá está ahora más contenta. Papá está un poco enfurruñado todavía, pero es porque la hierba está tan crecida que tiene que cortarla con una hoz antes de poderla cegar con la máquina, y eso no es lo que más se le antoja después de una fiesta. Pero le prometió a mamá que arreglaría el pasto y tiene que hacerlo. De otra manera, generaría un mal efecto porque los vecinos tienen su jardín muy cuidado. Después del café, Elvis se va a hacer sus cosas. Para llegar hasta las flores tiene que atravesar un bosque. Es lo suficientemente grande y está en el lugar apropiado. Así papá y mamá están a un lado del bosque y él al otro. Así no se molestan. Hoy no hay semillas y entonces se dedica a ayudar a los insectos que están en apuros. Afortunadamente llega a tiempo porque hay muchos en apuros. Vienen volando de las flores y tropiezan con una tela de araña sin siquiera encontrar miel. Los insectos no son tan listos para dar con la flor justa como uno cree, o no se orientan bien o se confunden. Por eso se alegran de que los ayuden. Por ejemplo, hay dos hormigas que se están mudando de casa. ¿Cómo se arreglarían sin él? Van casi aplastadas debido a que llevan cosas demasiado pesadas y además no saben bien a dónde van. Hay varios hormigueros pequeños alrededor. Probablemente están recién construidos. Primero, hay que saber hacia cuál de ellos dirigirse, pero van de uno a otro sin decidirse, hasta que él tiene que decidir por ellas. También hay que tener cuidado de no ir demasiado rápido con el transporte porque se enojan. Una de las hormigas es especialmente sensible. Se queda siempre retrasada y enseguida aparecen otras que quieren quitarle la carga. Entonces discuten y se pelean. En aquella confusión no es fácil saber quién es la legítima propietaria. Hay que tener mucha paciencia para averiguarlo. Y Elvis la tiene. Elvis está tan concentrado en su trabajo que no se da cuenta de que pasa el tiempo. Mamá lo llama una y otra vez. Pero tendrá que esperar. Esta vez les toca a ellos. Aunque se enojen. No les gusta esperar. A Elvis tampoco le gusta. Pero él está acostumbrado.
Por ejemplo, los domingos por la mañana, o cuando mamá habla por teléfono, o cuando están viendo en la televisión alguno de esos programas tan aburridos. Elvis siempre sabe esperar muy bien. Esta vez les toca a ellos tener paciencia. Es justo. Ahora el sol calienta más y los insectos zumban alegres, pero de repente se da cuenta de que no está solo. Hay alguien cerca, alguien que lo está mirando, lo presiente. No oye ningún ruido ni ve a nadie, pero eso no importa, sabe que hay alguien. ¿Quién será? Todos los músculos del cuerpo se ponen en tensión, pero no tiene miedo, solamente se prepara. Despacio voltea a un lado y a otro. Nada, nada. Y sin embargo, nota perfectamente que unos ojos lo están mirando. Al cabo de un momento se asoma una cabeza un poco más abajo. Elvis puede ver los ojos verdes de un animal. Los ojos de Elvis y los ojos verdes se encuentran y se miran atentamente sin pestañear. El corazón de Elvis late con fuerza. No son unos ojos extraños los que ve. Los reconoce. Los conoce muy bien, muy bien. Los conoce desde que estaban casi cerrados y también cuando parecían dos pequeñas moras azules. Se acuerda de que primero eran grises y se fueron haciendo verdes. Qué orgulloso se sentía de que fueran verdes y no amarillentos como pasa en la mayoría de los gatitos cuando crecen. La cabeza de los ojos verdes es blanca, pero tiene una preciosa mancha café encima de un ojo. Las orejas también son cafés y puntiagudas. Las patas se oscurecen hasta llegar a las garras, que son de color café. Pero el cuerpo es blanco como la nieve. La gruesa cola, tiesa y brillante con el sol, también es café. Es un gato precioso el que le sale de las matas mirando a Elvis. Elvis mueve los labios un poquito tratando de decir, Bisi, 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 bisi. Esta gata había sido suya, pero de eso ya hace 2 veranos. Se la dieron cuando aún era muy pequeñita. En primavera todavía no caminaba. Él la había cuidado desde el principio. En aquella época conocía perfectamente todos sus movimientos. Había sido total y completamente suya. Al principio no sabía cómo llamarla. Fue mamá la que le puso el nombre, pero eso no importaba. A los gatos no les preocupa mucho eso del nombre. Y Bici era, de todas formas, de Elvis. Mamá había tratado de que también fuera suya, igual que había hecho con Laila, pero no le salió bien. Bici no había querido. Ella sabía ser libre, igual que Elvis, y hacer las cosas a su manera. Había querido ser de Elvis, y eso era estupendo. De mamá no quería saber nada, hiciera lo que hiciera para conseguirlo. Elvis no se había sentido nunca tan compenetrado con nadie como con Bici. Nada ni nadie en el mundo había significado tanto para él como Bici. Hoy es la primera vez que la ve este verano. Y está viva, está como siempre y parece que tiene buena salud. ¿Cómo habrá pasado el invierno? Y el anterior, sin ayuda de nadie. Aquí estaba Elvis ayudando a las abejas a encontrar flores y a las hormigas a llevar su carga, pero ¿quién ayudaba a Bici? La mayor vergüenza que había sentido y el pecado más grande que había cometido era dejar a Bici abandonada al final del verano. La excusa que dieron sus padres era que no tenían tiempo de andarla buscando, que la encontrarían la próxima vez que volvieran al campo, pero ya habían decidido dejarla allí para siempre. Elvis lo sabía y también sabía la razón. En Navidad le habían regalado a Laila. Había sido una gran sorpresa, desde luego. No había pedido ningún perro. Ya tenía bici, pero naturalmente estaba contento. Y bici podría tener compañía. Pero papá y mamá habían decidido que los perros y los gatos no pueden estar juntos. Estaban muy seguros de eso, pero no era cierto, porque Bici y Laila jugaban bien juntas. Cuando crezcan ya no será igual, anunciaron mamá y papá. Pero, ¿qué sabían ellos de esas cosas? Ya lo verás tú mismo, le dijeron. El día menos pensado se pelearán. Estaban tan seguros de lo que decían que trataban a Bici y a Laila como si en realidad no se pudieran ver.
Elvis lo había notado y así lo dijo. A los perros y a los gatos hay que tratarlos como a perros y a gatos, le dijeron con una sonrisa. Aún hoy se cree eso de que existen animales que no pueden jugar juntos, que han nacido enemigos. Naturalmente eso no es cierto. El abuelo también lo decía, pensaba igual que Elvis. Todos los animales que no necesitan comerse unos a otros para vivir, porque eso ya es otra cuestión, desde luego que pueden vivir juntos y ser amigos. Pero si uno los trata como el perro y el gato, entonces claro que llevarán como el perro y el gato. Al final fue lo que pasó con Bici y Laila, pero Elvis se preguntaba que cuál sería la razón, porque cuando estaban con él no pasaba nada y jugaban juntas. El día que se pelearon por primera vez, Elvis no estaba en casa. Cuando llegó, la pelea ya había empezado y habían roto floreros y macetas. De todas formas, consiguió calmarlas y que fueran amigas de nuevo. Pero mamá le dijo que eso pasaría cada vez que Elvis estuviera fuera, que se pelearían otra vez. En ese caso tenía que ser culpa de mamá, dijo Elvis. Y eso fue el final porque también terminaron peleándose. La cosa fue de mal en peor. Decían que la culpa era de Bici, que Laila era mucho más buena y cariñosa. Por otra parte, Laila era una perra y había costado dinero, o sea que tenía un valor, mientras que Bici no. Por Bici no habían pagado ni un peso. Con eso querían decir que no tenía ningún valor. Elvis les preguntó que cuánto habían pagado por Laila, pero no le contestaron. Solo le dijeron, como siempre, que era un descarado. Así pasó la primavera. Al llegar al verano, llevaban a los dos animales al campo los fines de semana. Al volver a casa los domingos por la tarde sucedió un par de veces que Bici no aparecía. Daba la impresión de que quería irse. Tuvieron que buscarla y papá y mamá se enojaron, pero ni siquiera mencionaron la idea de irse sin ella. Al llegar las vacaciones de verano de papá, se fueron al campo varias semanas. En todo el tiempo no hubo ningún problema con los animales. Estaban casi siempre con Elvis y se pasaban el día fuera de casa. Pero mamá empezaba a encariñarse más y más con Laila. Se notaba muy bien que le gustaba más porque solamente acariciaba a la perra. A Bici ni siquiera la miraba, pero a Bici tampoco le importaba mucho. No le gustaban ese tipo de cariños. No quería ser tratada como si fuera un bebé. Es una gata muy valiente y sabe defenderse muy bien. Si no fuera así, no habría podido sobrevivir al quedarse abandonada. Laila tiene un carácter más tranquilo. Las vacaciones de papá terminaron y ya iban a salir para la ciudad. Todo estaba preparado, pero en el último minuto, cuando estaban a punto de meterse al coche, Bici desapareció y ya no hubo forma de que la esperaran. Tenían muchísima prisa y había que salir inmediatamente. Lógicamente, Elvis se negó a irse. Cuando papá iba a encender el coche, se bajó y se fue corriendo al bosque, pero papá lo detuvo enseguida. Hubo pelea. Elvis mordía y pateaba. Nunca hubiera creído que pensaran seriamente en abandonar a Bici, pero ahora lo veía claro y no quería ser su cómplice. Se rebeló con todas sus fuerzas, pero papá lo dominó. Lo tuvieron que llevar en brazos y meterlo en el coche a la fuerza. Intentó escaparse nuevamente, pero no lo consiguió. El coche arrancó y salió a toda velocidad para la ciudad. Le prometieron volver el domingo siguiente y recoger a Bici, pero no lo cumplieron. El próximo domingo y el próximo se lo volvieron a prometer, pero no eran más que palabras. Después, o hacía mal tiempo o no se sentían bien. Elvis trató de ir solo. Intentó pedir aventón, pero no consiguió llegar. Le habían entendido mal y lo llevaron a otro lugar. Después lo llevaron a casa. Eran dos señores mayores muy amables, pero no lo llevaron al campo. También habló con su abuelo. El abuelo fue al campo varias veces y buscó a Bici, pero no la encontró. Seguro que se escondía. Siempre había sido un poco desconfiada de los desconocidos, y ella no conocía al abuelo. Si no, habría vuelto con él. Papá y mamá le dijeron que a Bici no le pasaría nada porque los gatos son buenos cazadores y había muchos ratones en el bosque. Se las arreglará bien, le dijeron.
Pero Elvis sabía que los gatos domésticos la pasan mal, porque no están acostumbrados a la vida silvestre y muy raras veces sobreviven al primer invierno. El hecho de que Bici lo hubiera conseguido era un milagro, y ahora ya era su segundo invierno. El verano pasado la había visto muchas veces. Bici se acercaba muchas veces hasta la casa, pero nunca entraba. Si veía a alguien, desaparecía veloz como el viento. De Elvis nunca se escapaba. Se quedaban los dos mirándose como ahora, muy quietos. Se miraban largo rato, pero ninguno de los dos se acercaba, ninguno de los dos decía nada. Bici, que sabía maullar y ronronear al mismo tiempo, se había convertido en un gato silencioso. A Elvis no le preocupaban mucho las palabras, por eso no era raro que se estuviera callado, pero Bici, de todas formas, Bici y Elvis no necesitaban decirse nada. Se conocen muy bien. Como se conocen, no lo saben, pero el caso es que se conocen. La primera vez que, después de la traición, Elvis se encontró con Bici, estaba terriblemente avergonzado. Él creyó que lo miraba acusadoramente, como si le dijera, ¿cómo pudiste hacerlo? Pero después se dio cuenta de que no era así. En su mirada no había ninguna acusación, ni siquiera una pregunta, pero se le veía muy seria. Seguro que es porque ella lo entiende. Elvis cree que ella sabe cómo sucedió todo, que no había sido culpa suya, que él no había podido hacer nada, porque en realidad nunca puede decir nada. Son papá y mamá los que deciden. Ella comprendía perfectamente lo triste que había sido para Elvis y sabe que todavía está dolido. Por eso, aún puede mirarla directamente a los ojos. Le hace daño interiormente, pero ya no siente vergüenza. Este viejo gato que anda por ahí, dice mamá a veces. ¿De dónde habrá salido? Dice papá. ¿Será posible que no se acuerden de Bici? No, Elvis tiene sus propias ideas sobre el caso. Un día pasó por la casa el guardabosques y les preguntó si habían visto un gato silvestre por aquella parte, un gato blanco con la cola café. Entonces mamá y papá se miraron extrañados. Casi parecían asustados y sin saber qué contestar. Pero Elvis sabía lo que quería decir aquella pregunta. Iba a matar a Bici si se enteraba de que era silvestre, y fue el propio Elvis el que dijo que no había ningún gato silvestre. Papá y mamá se callaron. Cuando el guardabosques les preguntó si no habían visto ningún gato, se limitaron a negar con la cabeza. Por eso Elvis cree que disimulan cuando hacen como si no se acordaran de Bici. No quieren pensar en ella, quieren olvidar lo que hicieron. De vez en cuando mamá pone fuera un plato con leche para el viejo gato, pero Elvis le da una patada y lo tira. ¿Qué importancia puede tener un poco de leche en medio del verano si a uno lo abandonan totalmente en el invierno cuando es cuestión de vida o muerte? Por otra parte, Bici no quiere ni tocar la leche. Es muy inteligente. Elvis está orgulloso de ella. En principio había pensado llevársela a escondidas a la ciudad, pero después pensó que la vida no sería mucho mejor para ella en la ciudad, con todo el tráfico, las personas, los coches. Además, ¿dónde podría tenerla? En casa era imposible. No, no hay nada que Elvis pueda hacer por Bici. Lo sabe perfectamente. Se siente impotente. No hay ninguna esperanza de podérsela llevar. Al otro lado del bosque, mamá grita otra vez y Bici desaparece como una exhalación. Elvis vuelve a la casa. Papá está tocando el claxon del coche. Se acabó el domingo.